Disculpe, buenas tardes, profesor. Usted mencionó el artículo 295, vendría a ser hasta el 298, ¿era? Porque me Sí, dos quedó noventa eso. y cinco, 298. Sí, de Muchas gracias, profe. Gracias. nada. Sí, Couto, dígame. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? En la parte de, estaba leyendo el código de la capacidad, sé que me estoy yendo ahora pero la parte del artículo 12, por ejemplo, que habla de la mujer que ejerce el comercio, ¿todo eso sigue vigente? Bastante Eh, no, tema de no, no. género No, no. complejo. Eso fue derogado por la Ley de Derechos Civiles de la Mujer del año 46. Es decir, hace mucho que está derogado, Ah, ok, me porque parecía se raro. Sí. discutió también en su momento, porque algunas normas, algunas de esas sí estaban especialmente derogadas, otras no estaban especialmente derogadas y durante bastante tiempo se discutió si estaba o no derogada. Le recomiendo que las lean para, eso sí refleja el cambio de los tiempos y de las épocas, es terrible. Sí, Rainer. No, quería comentar, ahora se me va a caer la cédula, de que hace más de 20 años yo llegué a tener clases con Nuri Rodríguez y ella era fehaciente en que, para ella en ese momento por lo menos, decía que no estaba derogado por la especialidad, creo que era por la especialidad del tema del comerciante. No tuve mucho tiempo en el curso, no llegué ni a mitad de año, pero me acuerdo cómo la posición de la profesora revolucionó la clase porque por un momento parecía que la mujer era que, que seguimos con esas reglas y explicaba que ella quería una eh, derogación expresa por por el caso especial de la mujer de comerciante. Pero solo eso y ya, se me cayó la cédula. No, es tal cual, Nuno Rodríguez sostenía eso y no porque yo tuviera que le pareciera bien que dispusieran esto las normas, sino que exigía que hubiera una derogación expresa. Sí, Trucido. En conjunto con lo que dice Rainer, bueno, a mí no me lo enseñaron no hace mucho y es un profesor grande también que fue colega de Nuri y bueno, él nos decía, eso por eso yo dije, sigue vigente porque él nos decía, todos los artículos del Código Civil siguen vigentes y hay que seguirlos a rajatabla, era como, y ahí también revolucionó, por eso comparto mucho la posición que nos contaba Rainer. Este, pero a ver, en la medida en que la ley 10.783 establece que la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil, ya eso barre de un plumazo con, con una cantidad de normas que hay acá que son claramente discriminatorias o que suponen una capacidad inferior en la mujer, que hoy en día nadie puede llegar a sostener esa barbaridad. Miren, voy a contar les cuento una anécdota de Nuri, que la contó no hace mucho, ahí tenía creo que, no sé si 87 años, la última vez que fue a una reunión del instituto. Después que hablaron todos, dijo, ¿me permiten una palabra? Dice, bueno, mire, quiero contar, dice, cuando yo ingresé a la cátedra. Yo terminé la facultad, yo la historia ya la conocía, ¿no? No sabía mucho en qué iba a terminar esa historia ahí concreta, que estaba empezando ahí, pero porque venía mal el cuento. Dice, bueno, cuando yo terminé facultad y me gustaba mucho estudiar, y dije, ¿y por qué no ingresar en la docencia? Y se presentó en facultad, fue a hablar con el Bedel y dijo, no sabe dónde podría yo, en qué materia podrían necesitar un ayudante. Pues no fue a estudiar, no fue a decir yo quiero ser comercialista, ¿no? No, a ver, estaba para lo que hubiera, ¿no? Entonces, le dijeron, bueno, mire, donde hay un cupo es en la cátedra del doctor Saúl Pérez Fontana, porque tiene muy mal carácter, y nadie quiere ir con él. Entonces está solo y ahí, si se anima, ahí puede tener un lugar. Bueno, este, y ahí fue, porque era muy guapa, ¿no? Sí, cómo no me voy a animar. Fue. Entonces lo pusieron a consideración de la cátedra.
Y lo que opinó, lo dijo con su nombre, ¿no? Lo que opinó el profesor Roca fue que el derecho comercial no era una materia apropiada para mujeres, ¿no? Así nomás. ¿Sí? Imaginen cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Es decir, se ve que para mujeres era, ojo, ya en esa época estaba De la Reta, estaba también Noé Rodríguez es la segunda catedrática, la primera fue Adela Reta, este, la segunda catedrática mujer, Reta en penal, ¿no? Que si comercial no era para mujeres, penal, no sé, supongo que menos. No sé, en la cabeza de Roca, si una mujer quería ser docente, que fuera a hacer derecho de familia, por ejemplo, ¿no? Buah, claro, eso lo estaba diciendo, y lo estoy diciendo acá, te decía, que la enorme mayoría son mujeres de los docentes, en ese momento las grados sí que eran más mujeres grado 5 que hombres, en fin. Y, dice, pero ¿sabe lo que? Dice, igual lo consideraron y dijeron, bueno, vamos a hacer una excepción y vamos a dejarla ingresar a la cátedra, por más que sea mujer, y por más que tenga ese defecto, vamos a dejarla entrar igual. Y, y dice, bueno, pero ¿saben qué? Ahí como vieron que yo era estudiosa, que trabajaba, que me esforzaba, no solo me empezaron a hacer un lugar, me empezaron a ayudar muchísimo, me apoyaron muchísimo, y especialmente Roca. Dice, no, nos reuníamos a tomar un café, me indicaba dónde estudiar, dónde leer, y me apoyaron todos muchísimo, siempre. Y yo, y con todo, lo quise muchísimo a Roca, fue como un padre para mí, y bueno, y logré superar esa barrera tan dura que de alguna manera todavía la hay, pero imagínense, en aquella época, ¿no? Lo que significaba, ¿no? En fin, y así le dio un remate lindo y a su anécdota, la verdad, una crack. Fue muy bonito ese final que le dio. En fin, bueno, señores, volvamos al tema. Artículo 7. Tenemos que hay algún numeral que está fuera de juego, que es el numeral 8. Esta es la más fácil, porque miren qué interesante, ¿no? Las convenciones sobre salarios, es decir, los contratos sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes. Es decir, eso que hoy es derecho laboral, sin la menor duda, ¿no? Y ojo, tampoco está derogado expresamente. Nadie derogó expresamente este numeral 8, ¿eh? Bueno, pero nadie sostiene que esté vigente. Está claro que esto es derecho laboral, no derecho mercantil. ¿Sí? Absolutamente claro. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que no está nada claro, o con las dificultades, porque hasta acá viene bastante fácil. Creo que algo de esto en esas 7 paginitas, esto más o menos está explicado. Acá tenemos dos tipos, o lo podemos clasificar en 2 categorías, estos actos. Aquellos que se corresponden con el concepto económico de comercio y aquellos que no tienen nada que ver con el concepto económico de comercio. ¿Sí? Esta es la parte interesante. Y también es una pregunta clásica de parcial o examen es, ¿cuáles de estos actos se corresponden con los típicos actos de comercio en sentido económico, ¿no? O con el concepto económico de comercio, y cuáles no? Bueno, porque algunos van a ver, son exactamente lo que les dije que no era comercio. Sí, Ferreira. Que creo, o sea, por ejemplo, un concepto que responde al concepto económico de comercio, quiero decir, estaría en el artículo, o sea, en el numeral 1 del artículo 7, que sería la compraventa comercial, ¿no? Ahí Que se está. regula por El el número 1 es el acto de comercio, por algo es el número 1, ¿no? Por algo lo pusieron primero.
ese refleja exactamente lo que en economía se considera comercio, ¿no? Esto es compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso, ¿no? La forma típica en realidad es para revenderla, ¿no? Ya lo de alquilar el uso es una extensión, pero lo compran con esa finalidad. Vean que hay un elemento teleológico ahí, ¿no? Hay que medir la intención, ¿no? Y la tiene que medir en el comprador, ¿no? El que la... y ojo, otra cosa más, que esto también pasa en derecho civil. No hay un contrato de compra y un contrato de venta, como supongo que todos ustedes saben. Hay un contrato de compra-venta, ¿no? Pero el legislador se expresa así para referirse a cuál es la perspectiva que está asumiendo, ¿no? Entonces, toda compra de una cosa para revenderla. Entonces, está mirando el comprador, no el que vende. Así que esto es muy importante. Bien sea en el mismo estado que le encontró o después de darle otra forma mayor o menor valor. Ahora, aquí nos remite a los artículos 515 y 516, que son de la mayor importancia para dilucidar esto. Es decir, no se puede leer el numeral primero sin los artículos 515 y 516, que para algo los puso el propio legislador allí, ¿no? Bueno, porque vean lo que agrega acá. Esto tiene que ver con algo que me dijeron en la clase pasada y lo dejé pasar porque si no nos perdíamos, más de lo perdido que estábamos. Dice, solo se considera mercantil, el 515, dice, la compra o venta de cosas muebles. ¿Bien? Entonces, sigue el artículo, ¿no? Pero lo importante de acá es que la compra o venta de cosas inmuebles no es mercantil. Así que por más que considere, porque a mí me lo preguntó la clase pasada, ¿y qué pasa el que compra un inmueble para revenderlo? Bueno, jurídicamente eso no es Se suscita comercio. la... Ah, perdón que abre por arriba, Sí, pero se suscitaría la situación del 516, que no es un acto claro, y el que no 516 se considera todavía, mercantil. todavía se lo insiste por la negativa. En el 515 se lo dice por la positiva. Dice, solo se considera mercantil, solo la compra de cosas muebles. Así que ya alcanzaría con eso, ¿no? Pero por si no alcanzó, por si alguien no entendió, en el numeral primero del artículo 516, como muy bien me recuerda Chávez, dice, no se consideran mercantiles las compras de bienes raíces, inmuebles accesorios. Es decir, los inmuebles, claro, lo único que nos agrega capaz que lo de muebles accesorios, ¿no? Lo que son muebles por accesión tampoco se consideran mercantiles. Bienes raíces, bienes inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no es mercantil la compra de bienes inmuebles con intención de revenderlos o alquilarlos? ¿Por qué no lo será? ¿Puedes volver a repetir? Porque lo Sí, establece el código. esa es una muy buena respuesta, ¿eh? Sí, esa es buena. ¿Intrusido? ¿Alguna otra idea? Sí, porque en la compraventa comercial no se compra para el propio consumo o algo así, no me acuerdo bien. No, eso Yo no lo tiene leí nada en que ver, algún ¿eh? lado, No, no, estoy hablando de sino que era inmuebles. para Claro, poner el la cosa inmueble no que lo se consume, compraba pero en la circulación. No, capaz que me confundo. no, 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 Lo no, no. leí esta tarde, pero No, no no. me Yo estoy quedó medio preguntando, claro. no le estoy preguntando por qué no es mercantil la compra al consumidor. Le estoy preguntando por qué no es mercantil la compra de un bien inmueble con la intención de revenderlo. Sí, Dos Santos, dígame. Igual ahora que usted planteó nuevamente la pregunta, yo iba por el lado de que no había intermediación. No, pero puede, estrictamente puede haberla, ¿no? Porque, a ver, yo expliqué el otro día, ayer, anteayer, que intermediación, ¿no? Desprovista de todo en su esencia significa que un determinado bien ingresa un patrimonio por medio de una compra y luego sale ese patrimonio, pasa a un patrimonio de un tercero por medio de una venta. Eso puede pasar con un inmueble, ¿no? Había alguien con la mano levantada y se me desapareció ahora. Sí, era eso, profe, que el bien ingresaba en el patrimonio. Claro, entonces el fenómeno desde el punto de vista jurídico puede ocurrir igual. Entonces, bueno, tal vez yo planteé mal, alguien me respondió muy bien por qué la compraventa de inmueble no era mercantil, porque lo dice el código, esa es la mejor respuesta de todas. Pero
eso es lo que demuestra que yo planteé mal la pregunta. La pregunta debiera ser, ¿por qué el legislador excluyó del Código de Comercio a la compraventa de inmuebles? Sí, Gómez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo pienso que porque la compraventa de bienes inmuebles está regulada por el derecho civil, está regulado en el Código Civil. Por Pero no eso se está olvide que el excluido. Código de Comercio es anterior, ¿eh? Así que si Yo es por lo, eso, sí, yo lo ¿no? veía por ese lado. Pero no, no. A ver, voto. Tiene que ver con que el Código de Comercio se refiere más a la circulación de bienes y no tanto por todas las solemnidades que tiene la compraventa de inmuebles. Mire, si eso fuera cierto, la compraventa de establecimiento comercial también sería civil. Sin embargo, la compraventa de establecimiento comercial, nadie duda de que es mercantil, ¿no? Se requiere escritura pública en la compraventa de establecimiento comercial. Pero es un buen intento fue voto, pero tiene ese obstáculo. Miren, la razón es histórica. Por ahí, si no lo subí, lo tengo que subir, o estaba puesto así como tema. El derecho comercial es una categoría histórica de derecho. Surge, perdón, ay, em, bien, no el comercio, ¿no? Comercio ha habido en todo lado, ¿no? Como le decía el otro día, en la Mesopotamia, en Egipto, en América, en todos los lugares donde los arqueólogos descubran que hay moneda, ahí había comercio seguro, ¿no? Pero el derecho comercial no. Derecho comercial es una rama del derecho que surge en la Edad Media, ¿no? En la última mitad de la Edad Media, además, ¿no? Em, Porque y hubo un fenómeno es decir, los romanos no tenían derecho comercial. No es que los romanos no comerciaran, por supuesto que comerciaban los romanos, ¿no? Comerciaban los cartagineses, por supuesto. Pero en Roma había comercio. Lo que no había era una legislación comercial específica, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, Reina. Una corrección primero. Mi apellido es Hunter, porque sé que Ah, también sí, Hunter como lo veo también es nombre, después ya y sé. lo miro rápido, está, gracias. Claro, Ah, sí, muy porque bien. nos piden, depende, cada profesor nos pide que lo Ah, pongamos de alguna manera. No, quería comentar con respecto que la evolución por la presi que usted nos subió en EVA, sí. que la evolución del derecho comercial se centra en la figura del comerciante, porque es el comerciante el que va a estar creando las nuevas figuras y el derecho. Es un derecho que viene de una figura en particular, digo, por lo que leí de la presi que tiene la evolución histórica que va acompañando la reurbanización y la reconstrucción de Europa cuando empieza a salir de la Edad Media. Ahí está. Y durante la Edad Media, ¿eh? Se genera durante la Edad Media, antes de salir de la Edad Media. Sí, por acá tengo lo mismo, ¿no? Es Jordi el apellido. Jordi, sí. Jordi. Que no solo los bienes inmuebles se ven excluidos, sino también lo producido por el agro. Y esta exclusión se debe a una tradición histórica, como decía usted, que remite a Ahí la está. actividad comercial en la Edad Media y de la época moderna, que no incluía los inmuebles ni a la actividad del campo, que se encontraban regulados dentro del derecho civil. Entonces la legislación entonces recoge Ah, este punto está. Tengo como solo, una tengo solo tradición, ¿no? una diferencia ahí con usted, que tampoco había derecho civil. Este, Chávez, dígame. ¿Puede ser que sea por los gremios que existían durante la Edad Media? Que el sentido comercial de los muebles sea por los propios gremios que eran Bueno, los sí, que claro, tiene que ver legislaban. con eso. Tiene que ver con eso. Y Citrucido, ¿qué me quería decir?
No, justamente eso que usted venía haciéndonos la evolución histórica del derecho comercial, que bueno, que había nacido separado del derecho civil, porque el derecho civil fue posterior, y que bueno, esto se había creado el derecho No, comercial espere, en espere, base a espere, los espere, espere, usos espere. Porque eso y de que el derecho civil era posterior, eso fue acá en Uruguay. Es decir, el Código Civil se aprobó No, después, claro, sí, pero ¿no? yo lo No digo el derecho porque civil, nacieron, tampoco. no, 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 lo digo porque nació separado, o sea, nació como un derecho independiente del civil, a eso me refiero. O ¿Y sea, que por el qué? código, ¿Y por qué? porque, porque como yo lo leí, fuera que se creó en base a los usos y las costumbres de la época, que era Sí. para regular las relaciones que tenían entre ellos, y debido a que había un derecho ya existente de antes, hasta ese momento no satisfacía las necesidades ¿Cuál era el derecho regulatorias del existente de comercio. antes? ¿Cuál era el El derecho derecho existente de civil, antes? el civil que ya Sí. estaba, pero no regulaba todos los aspectos. No, Entonces, no, El no o canónico, estoy, capaz que yo no el estoy, lo no derecho estoy de entendí canónico. porque, acuerdo. claro, porque era un derecho muy subjetivo, que como decía el compañero recién, solo se No, aplicaba espere, a las espere, espere, personas que aguante porque está estaban. entreverando un montón de cosas. Amejo, usted pidió la palabra. Arnejo, buenas noches. Arnejo, y En dale. realidad, Sí. yo la parte que leí es que cuando la doctrina del derecho comercial intentó como unificar el tema de los actos de comercio, en realidad no lo logró porque habían tantos actos que se calificaban como de comercio que lo que tuvo que hacer fue armar directamente una legislación y por eso explícitamente dice en el código que Bien, pero eso no es la explicación del origen del derecho comercial. No es errado lo que usted dice, es correcto. Pero no es esa la explicación. Los tortos, dígame. Hola, profe, buenas noches. Tengo entendido que el origen histórico refiere a la lucha de clases entre los nobles y los burgueses, que le A la dejaban el flauta. objeto del le dejaban Sí, el objeto del derecho comercial a los burgueses y dejaban por fuera la administración de las propiedades, la cual le consistía solamente a la nobleza. sí, eso me gusta mucho, sí. Lo que me llamó la atención era la lucha de clases porque estamos hablando del año 700 y 800, ¿no? Bueno, Y por digamos decirlo que de el alguna manera, concepto de lucha de clases es un poquito más de Marx, reciente. de Karl Marx. ¿No? Sí, Pacheco, usted iba a decir algo. Sí, yo iba, no sé, capaz que se fue de tema. Yo le quería responder por qué el legislador no considera a los bienes inmuebles. Sí, pero aguánteme entonces porque tuve que ir un casillero más atrás. Porque, Que esa, ¿por porque qué en hay derecho realidad comercial? Para ver, el diga. dere- sí. En realidad el concepto jurídico y el concepto económico no son coincidentes. El concepto jurídico es un poco más amplio, más abarcativo que el concepto económico. Comercio, sí, por supuesto. Hunter, dígame. El derecho que estaba vigente cuando los comerciantes se empieza a formar es el derecho canónico, porque el civil todavía no había vuelto. El Bien, civil ¿y vuelve y recién qué otro derecho, Hunter? ¿Qué otro derecho había? el Está bien lo de de la canónico. el canónico, el de la iglesia, y el de la realeza, de la aristocracia. No, ¿qué es el derecho a la No, aristocracia? claro, ah, Peor el palo, Hunter. Eclesiástico. Katiuska, ¿sí? Katiuska pidió la No, palabra. no, en realidad con El respecto a derecho lo de que romano, nació, el derecho romano, el corpus iuris, el derecho de Guarde, gentes. Jordi, tiene la palabra Katiuska. Sí, Katiuska. no, es que en realidad era porque el derecho común era incapaz a ver, el derecho común era incapaz ay, no sé la palabra. No tenía las condiciones para el comercio que se estaba dando en ese momento y por eso se creó el derecho comercial. Les cuento. Porque andan Espere que bastante no lo rumbeados. escucho, no sé si Pero son mis no, ¿cuál auriculares. derecho común? ¿De qué derecho común me está hablando? No había ningún derecho común. Bueno, el problema es este. Había un derecho común, sí, el derecho romano, y un romano, mientras duró el Imperio Romano, ¿sí?
Pero una vez que cayó el Imperio Romano y desapareció el comercio, ese fue el problema, debe decir, desde el punto de vista eurocentrista, ¿no? Si estamos mirando el occidente, ¿no? Pues el comercio del comercio, cuando hablamos del comercio nosotros, y que de alguna manera somos europeos, estamos hablando del comercio en el mar Mediterráneo, ¿no? Mientras fue Mare Nostrum, había comercio. Ese comercio era regulado perfectamente y tranquilamente o por el ius comune o por el ius gentium. ¿Sí? Los romanos tenían normas para regular esto. No necesitaban una rama específica del derecho para regular esto. El problema fue que con la caída del Imperio Romano desapareció el comercio para Europa. Desapareció. Básicamente, sobre todo porque el comercio era con Oriente, ¿no? El comercio del Mediterráneo era o con Egipto o con Oriente y de ahí India y China, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy, muy ruda también. Pero al cortarse esa vía de pasaje, ¿no? Desapareció el comercio, simplemente. Lo que produjo un retroceso en la economía brutal. Y entramos en lo que se conoce como Edad Media. ¿Sí? En la Edad Media, siendo también muy rústicos en esto, existían dos regímenes o dos derechos. Cuando apareció el derecho comercial existían dos. Uno, lo dijo muy bien Hunter, que era el derecho canónico. ¿Por qué el derecho canónico no servía para el comercio? Porque prohibía el comercio, porque en Prohibía el la usura. cristianismo, claro, y prohibía a los católicos, y sobre todo a los nobles católicos, comerciar. Claro, claro. Entonces había un problema con el ejercicio del comercio, ¿no? De hecho, entre los que van a ver, que están incapacitados para ejercer el comercio son los canónigos mientras utilicen el traje clerical, dice, ¿no? Es decir, eso todavía está en nuestro código. En fin, entonces, el otro derecho, que fue el que creo que Hunter le pegó en el palo, era el derecho feudal. ¿Sí? Entonces, el derecho feudal lo que regía no era aristocrático, era feudal. Y lo que regía era la propiedad de la tierra, básicamente. Entonces, todo lo que tenía que ver con los inmuebles y lo que tenía que ver con la producción agropecuaria estaba regulado por el derecho feudal. ¿Sí? Ya estaba regulado. ¿Qué pasó? Simplemente no había derecho aplicable al comercio, no había derecho, ninguno, ni común, ni civil, ninguno. Había un vacío. Es muy interesante desde el punto de vista jurídico en general ese momento, ¿no? Y eso de que ocurra un vacío, de que no haya nada que regule pues, a ver, había un vacío porque no había comercio, para empezar a hablar, ¿sí? Entonces, apareció el comercio y luego, evidentemente, surgió la necesidad de regular las controversias entre los comerciantes. ¿Sí? Entonces, ahí hay toda una explicación, en el manual lo hacemos con muchísimo detalle, con bastante detalle, cómo fue una lenta evolución. Los primeros tribunales fueron de los propios comerciantes, ¿no? El derecho comercial, como alguien dijo por ahí, estaba basado en la figura del comerciante, en un derecho eminentemente subjetivo. Los empezaron a aplicar los usos y costumbres porque no tenían otra cosa. Entonces los usos y costumbres se fueron transformando en derecho. Entonces eran la fuente de derecho, era lo que el tribunal en definitiva aplicaba, ¿no? Y luego, paulatinamente, eso se fue llevando a textos escritos, ¿sí? Y aparecieron los roles de Olerón, por ejemplo, yo qué sé, la tabla de Amalfi, el código amalfitano, empezaron a ver, pero que básicamente eran recopilaciones de jurisprudencia y de los usos y costumbres. Bueno, entonces, digamos que el derecho comercial surge prácticamente a partir de la nada, ¿sí?
como de una generación espontánea, es muy interesante, ¿no? A partir de esos usos y costumbres. Muy bien, pero surge porque no había nada que lo regulara, ¿sí? Porque había un vacío, esa es la explicación. Eh, y luego, ¿por qué dejan fuera a la compraventa de inmuebles, que fue donde empezó toda esta charla? Dejó fuera la compraventa de inmuebles porque eso era regulado por el derecho feudal. ¿Eh? Entonces, como que les dijeron, y sí, de alguna manera había una contraposición entre burguesía, ¿no? Pues los comerciantes se comenzaron a establecer en ciudades y conformaron lo que se llama burguesía, entonces, entre los burgueses y los señores feudales. De alguna manera, se les dijo, miren, mientras no se metan contra los inmuebles, regulen todo lo que quieran, ¿sí? No toquen los inmuebles, no toquen la producción agropecuaria, que es el tema nuestro. El resto regulen todo lo que quieran, ¿sí? Y Eso así, sucedería, por ejemplo, con los Medici en en Florencia. Florencia, sí. Sí, porque En- vi una serie es bastante similar a lo que usted está diciendo. y sí, Como que ellos porque se reunían en su propio, como todo su conglomerado de bancos de Florencia, y ellos se autorregulaban ahí. Si claro, no, a espadazos, limpio. claro. En fin, pero en definitiva, la explicación de por qué la compraventa de inmuebles no es mercantil es histórica, ¿sí? Tiene que ver con el origen del derecho comercial. No hay mayor razón que esa. Es esa. Incluso, si ven más adelante, el 578 del Código de Comercio, que se refiere al arrendamiento comercial, dice que arrendamiento comercial es un contrato por el cual, bla, 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 a proporcionar el uso o goce de una cosa mueble, ¿sí? El arrendamiento de inmuebles entonces no es comercial. Mire, me tocó ir a hablar a la comisión del Senado hace muy poco, hace sí, para un mes. Este, hay un proyecto de regulación del alquiler por temporada. Y en el proyecto hablaban de la actividad comercial del que arrendaba un inmueble por temporada. Entonces, con todo respeto, tuve que aclarar que eso mm, o modificaban el Código de Comercio, o más vale que cambiaran eso porque no era una actividad comercial. Me dice, ¿cómo no va a ser comercial? Me dice, si senadores, ¿cómo no va a ser? Pero claro, no necesariamente son abogados y menos comercialistas. ¿Cómo no va a ser comercial si ganan dinero con eso? No está el punto ahí. Se dan cuenta, es la primera clase de derecho comercial esta, ¿no? El punto no está en si ganan dinero, ¿no? Los civiles también ganan dinero, ni está en el afán de lucro, pero salvo que modifiquemos todo el sistema del derecho comercial, pero el arrendamiento de inmuebles es civil. Por más que tenga 50 inmuebles y arriende 50 inmuebles, es civil, es una actividad civil. ¿Eh? Y bueno, luego, bueno, pues estamos creo que eso lo van a cambiar, pero le pueden llamar de muchas otras maneras, pueden hablar de actividad económica, actividad empresarial, lo que quieran, pero no es comercial. El 516, perdón, vamos de vuelta al 516 porque 516 es muy interesante. Y ya alguna cosa por ahí me adelantaron. El numeral segundo perdón, el parágrafo segundo del numeral primero del artículo 516. Como verán, es bastante importante que tengan abierto el código, ¿no? Vean que dice, es bastante difícil de leer esto. Ya cualquier artículo que empieza por la negativa ya complica, ¿no? Porque después viene a ser la negativa de la negativa, ¿no? Y entonces pues, dice, arranca, no se considera mercantil, la compraventa de bienes raíces. Pero dice, sin embargo,
serán comerciales las compras de cosas accesorias al comercio para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Porque arriba en el parágrafo primero dice las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Y después le dice, bueno, pero igual son comerciales las que son para prepararlo o facilitarlo. Diga, Apolo. No, porque yo hoy lo estaba leyendo cuando estábamos hablando del 515 y le iba a levantar la mano para preguntarle porque realmente no lo había entendido. Pero como estábamos con el 515 no quise preguntar, porque era como Eh, contradictorio. y sí, claro. Sí, Olivera, dígame.